Reciban mi saludo franciscano de paz y bien. Les habla Fray Luis Fernando Benítez Arias, hermano franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe. Actualmente me encuentro en la ciudad de Cali y bueno, quiero pues contribuir con esta reflexión en torno al misterio de la Inmaculada Concepción, a este gran acontecimiento en el cual ustedes se encuentran, y por eso pues es muy importante que nos dispongamos pues de mente, de alma, de corazón y de cuerpo para que realmente lo que el Señor nos quiere comunicar a través de esta reflexión lo podamos realizar como debe ser. Nosotros sabemos que el misterio de la Inmaculada Concepción, y por eso empleo la palabra misterio, y misterio acá no significa que una cosa fantasmagórica, ni una cosa que tiene que ver con fantasmas o con cuestiones paranormales, que es lo que ordinariamente nosotros entendemos por misterio. Misterio acá significa precisamente todo lo contrario. Misterio significa sacramento. En la palabra original de misterio es una palabra griega que fue traducida precisamente por los padres de la Iglesia, aquellos primeros pensadores de la Iglesia cristiana, que se les llama padres de la Iglesia, que hicieron reflexiones teológicas muy importantes en torno a los temas del dogma de la fe y sobre todo una forma de combatir tantas herejías que se estaban dando a los inicios de la Iglesia cristiana. Estos padres de la Iglesia tradujeron precisamente la palabra mysterium del griego, lo tradujeron por sacramento en la lengua latina. Y eso es lo que significa precisamente es que Dios manifiesta su gracia a través de hechos y de personas. Entonces, cuando hablamos del misterio de la Inmaculada Concepción, lo que estamos diciendo es, Dios manifiesta su gracia en abundancia en la Inmaculada Concepción. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante tener presente, pues, porque nosotros nos referimos en ese sentido al término misterio. Ahora bien, la Inmaculada Concepción hay que mirarla también como una mirada de Dios. Dios elige a una persona y esa elección precisamente supone una mirada de Dios, es la mirada teológica de Dios sobre su criatura. Recordemos también incluso la vocación de Mateo en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, cómo Jesús miró misericordiosamente a Mateo, el recaudador de impuestos, y tocó su corazón. Y eso hizo que Mateo realmente fuera una persona diferente y que cambiara justamente el trabajo que él venía desempeñando durante el Imperio Romano. Entonces, desde ese punto de vista, Dios mira misericordiosamente a sus criaturas, como Jesús mira también misericordiosamente a Mateo en el capítulo 9. Y en el caso de María, Dios la miró. Por lo tanto, el misterio de la Inmaculada Concepción es la mirada teológica, es decir, es la mirada de Dios sobre su criatura que se llama María de Nazaret. Por eso hay que ver el misterio de la Inmaculada Concepción como una iniciativa o una intencionalidad de Dios. Eso no es un propósito humano, eso no es un proyecto humano, eso no es algo que los seres humanos podamos hacer. Eso es toda una iniciativa, una intencionalidad de Dios. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante darnos cuenta cómo Dios, con su mirada, elige a alguien y en esa elección le propone un propósito. Recordemos incluso en el saludo del arcángel San Gabriel a la Virgen María, cómo el ángel le dice, tú eres la bendecida, la llena de gracia, Dios ha puesto en ti su mirada y le propone un propósito, le propone precisamente que ella sea la madre del Hijo de Dios, la madre de la segunda persona de la Trinidad. Entonces es cuando María dice pues que ella no conoce varón, y ahí es cuando interviene ya la acción del Espíritu Santo. Entonces fijémonos cómo hay un proceso. Dios crea, Dios elige y Dios pone un propósito. Y mire qué cosa tan bonita. El domingo pasado, en las lecturas del domingo pasado, recuerden las lecturas del domingo pasado que se tomaron del profeta Amós, de la carta a los Efesios y del Evangelio de Marcos. Y las tres lecturas tenían un mensaje muy común.
cómo Dios elige para un propósito. Cómo Dios elige a una persona en medio, por ejemplo, Amós, como hijo, lo elige en medio de su población, un hombre que criaba ovejas, un hombre que recogía sicomoros, y cómo Dios lo elige para ser un profeta. El Evangelio también del domingo 14 nos hablaba de eso, cómo Jesús escoge 12 hombres y les entrega precisamente las capacidades para curar, sanar, liberar y proteger y ayudar a los demás. Entonces fijémonos que Dios tiene en su intencionalidad crear, elegir y proponer algo a esos que elige. Y precisamente el domingo pasado proclamábamos la lectura de la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios hay un himno muy interesante que nosotros incluso lo proclamamos en las vísperas. Eso se llama un himno cristológico, y en ese himno cristológico vemos claramente también la intencionalidad de Dios, ¿no? Decíamos precisamente en la lectura del domingo pasado el siguiente himno: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia con la que nos agració en el amado. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento. Fijémonos en este himno cristológico cómo se ve claramente la intencionalidad de Dios. Fuimos creados según un modelo. El modelo se llama Jesucristo. Y según ese modelo Jesucristo, nosotros fuimos creados y con un propósito. El propósito precisamente está allí. El propósito es que nosotros alabemos su gloriosa benevolencia. Para eso fuimos creados. Ese es el propósito de la creación nuestra, que nosotros alabemos su gloriosa benevolencia. Entonces fijémonos cómo la carta a los Efesios nos presenta en este himno precisamente un mensaje de la intencionalidad de Dios con respecto a sus criaturas, incluyendo allí a María. Si Él crea, si Él elige y si Él llama a María para un propósito, es porque precisamente a la luz de este texto de Efesios la está llamando precisamente a que glorifique la benevolencia del Padre Dios. Y la mejor forma de glorificar la benevolencia del Padre Dios es que ella diga: sí, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. Y es cuando ella precisamente se pone a disposición del Señor, del Espíritu, para que realmente se cumpla en ella esa gestación de la segunda persona de la Trinidad, y es el nacimiento precisamente de Jesucristo. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista la importancia que tiene para nosotros este texto tan importante de la carta a los Efesios. Y este texto de la carta a los Efesios podría muy bien también ser complementado con un texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 28 al 30, nosotros leemos lo siguiente: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los hizo justos, y a los que hizo justos también los glorificó. Entonces miremos cómo este texto de Romanos en el capítulo 8 también complementa muy bien el himno cristológico de la carta a los Efesios. Entonces fijémonos cómo hay un proyecto que Dios tiene, y ese proyecto precisamente
es el hecho de que Él tiene una mirada muy particular sobre sus criaturas, como dice muy bien el documento de la Iglesia en 1854, cuando se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, una mirada muy singular de Dios sobre María de Nazaret. Entonces, desde ese punto de vista, fijémonos cómo esa mirada de Dios es la iniciativa que Dios toma precisamente para llamar a María a un propósito, a un fin, a una tarea, a una misión, y ella pues muy voluntariamente y muy libremente accede precisamente a esa propuesta que se le hace de ser la madre de el Hijo de Dios, la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso es importante darnos cuenta, desde este punto de vista, que hay un tema que nosotros no podemos pasar por encima ante la Inmaculada Concepción, y es el tema de la predestinación. Un tema muy importante, un tema incluso muy polémico, porque es un tema que, primero que todo, el texto que acabo de proclamar de Romanos 8, 28 al 30, es el texto básico para hablar de la predestinación. Es un texto que incluso dentro de la historia de la teología y dentro de la historia de las relaciones de la Iglesia con la Iglesia luterana, es un texto que también ha dado mucho que polemizar, el tema de la predestinación. El tema de la predestinación nos lleva precisamente a pensar hasta dónde la predestinación, si es un tema que se fundamente en la Sagrada Escritura, que no vaya a ser una cuestión de la imaginación humana, que no vaya a ser un tema que el ser humano se inventó precisamente para poder calmar su situación de pecado o para sentirse salvado. Entonces se ingenia quizás algún tema que le pueda calmar esa ansiedad de sentirse salvado. Entonces, desde ese punto de vista, pues es un tema polémico, pero que es necesario y muy importante asumir: la predestinación. Y es allí donde nosotros encontramos por qué Dios pone su mirada singular en la persona de María de Nazaret. Entonces, a partir de allí, el tema de la predestinación es el que nos va a acompañar a nosotros en esta reflexión, en este día tan importante para usted, ¿no? Bueno, entonces, desde ese punto de vista, vamos a mirar el tema de la predestinación particularmente en Juan Duns Scoto. No olvidemos que Juan Duns Scoto es un pensador franciscano que nace en el año 1263 y muere en 1308. Murió muy joven y, sin embargo, a pesar de lo poco que vivió, dejó un legado en su pensamiento muy grande y dejó una obra pues grandísima y magnífica dentro de la teología y la filosofía en nuestra iglesia. Entonces, este hermano franciscano, Juan Duns Scoto, es el que, digámoslo así, estructuró dentro de la filosofía y dentro de la teología lo que se va a llamar más tarde el dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854. Entonces, desde ese punto de vista, Scoto, como buen pensador, como buen filósofo y teólogo, es el que pone la estructura, digámoslo así, doctrinal y académica para poder comprender, y ojo que con el término que estoy empleando no estoy diciendo explicar, porque esto no se explica. Esta situación de María de Nazaret, esta condición tan singular de María de Nazaret, no se explica. Cuando yo digo explicar, estoy refiriéndome a cuestiones netamente racionales, netamente cerebrales, netamente intelectuales. Cuando yo digo comprender, estoy hablando de la existencia, cómo hay realidades de nuestra fe cristiana que no se explican, pero sí se comprenden. Es decir, sí las puedo vivir, sí las puedo llevar al plano de la vida, al plano de la existencia, sí las puedo realmente llevar a donde debe ser, que es precisamente el campo de la vida diaria. Entonces, desde ese punto de vista, empleamos el término comprender, porque es algo que se vive, es una cosa existencial, más que una cuestión racional o de explicación. Entonces, Juan Duns Scoto, desde ese punto de vista, nos da a nosotros elementos para que nosotros podamos comprender
es decir, en el plano de la vida, podamos comprender esta situación de la predestinación. Por eso volvemos a las preguntas que nos hacíamos ahora: ¿hasta dónde la predestinación tiene un fundamento bíblico? ¿Hasta dónde llega la imaginación humana en este asunto? No es un alivio psicológico pensar que a pesar del pecado somos liberados para ser salvados. Es decir, son preguntas que uno pudiera, y de por sí muchas personas que se dedican a estudiar estos temas y que no ven con mucho fundamento bíblico el tema de la predestinación, son personas que precisamente pues se formulan estas preguntas y que nos ayudan a nosotros también a depurar, a decantar, a purificar precisamente la cuestión de la fe. Entonces, a no tragar entero, como decimos coloquialmente. Entonces, creo que son preguntas que son muy válidas y que nosotros podemos tomar muy bien en nuestra reflexión, ¿no? Ahora bien, delante de la predestinación, nosotros tenemos que confrontarnos a la libertad de Dios. La predestinación es una iniciativa de Dios. No es una cuestión, no es una iniciativa humana. La predestinación tiene que ver precisamente con la justificación, que fue el texto que empleamos de Romanos en el capítulo 8. ¿Qué es la justificación? La justificación es la iniciativa que Dios toma para que yo lo pueda contemplar cara a cara, para que yo en realidad pueda ser una persona delante de Dios, para que yo en realidad pueda ser elegido por Dios desde ese punto de vista y poder contemplarlo a Él cara a cara, que es precisamente el mensaje de esperanza de la vida cristiana para todos los que seguimos a Jesucristo, poder contemplar cara a cara a nuestro Padre Dios. Entonces, esa iniciativa se llama la justificación. Por eso el tema de la justificación va ligado al tema de la predestinación. Dios, dentro de su libertad, se toma el derecho, se arroga el derecho y la oportunidad precisamente de elegir a personas, a criaturas, para que precisamente puedan desde la libertad de Dios, puedan realmente desempeñar o realizar con su libertad humana aquello que Dios le propone. Entonces fijémonos cómo Dios llama dentro de su libertad divina y propone al ser humano, y el ser humano dentro de su libertad humana responde precisamente a ese llamado que Dios hace y que precisamente es la iniciativa que Dios toma y que es la predestinación. Ahora bien, la predestinación no tiene ninguna causa de parte del elegido. O sea, la persona que es elegida por Dios, que es mirada por Dios, esa mirada singular como de Dios hacia María de Nazaret, allí precisamente la predestinación no tiene que ver nada con la persona que es elegida. Esto lo que resalta precisamente es la iniciativa y la exclusividad de parte de Dios. La exclusividad de parte de Dios. Entonces, hay una realidad exclusiva de Dios, es exclusiva de Él, y es el tema de la predestinación. Entonces, Dios, dentro de su infinita bondad, dentro de su infinito amor, dentro de su intencionalidad, elige a unos hombres y mujeres precisamente para unos propósitos de vida. Entonces, desde ese punto de vista es algo exclusivo de Dios. Ahora bien, desde ese punto de vista, allí vemos claramente que en Dios no cabría la condena. La condena, Dios no condena a nadie, Dios no condena a nadie. Y en el Evangelio de Juan vemos claramente cuando Jesús dice: yo no he venido a condenar a nadie, el Hijo del Hombre no ha venido a condenar el mundo. Entonces, la condena es cuando yo me niego la oportunidad que Dios me ha dado. Si Él me llama, si Él me elige para un propósito y yo digo no, muchas gracias, yo no estoy de acuerdo, no estoy interesado, dentro de mi libertad yo tengo otros propósitos, otros proyectos. Cuando yo respondo así, yo me estoy negando la posibilidad precisamente de vivir según un propósito de Dios. Esa ya es la condena para mí. Yo mismo me condené. Dios no condena a nadie.
Dios no condena a nadie. Entonces, con la predestinación, lo que estamos viendo es eso, que antes Dios elige amorosamente a una persona y la elige para un propósito bueno. Entonces, cuando yo no acepto eso, cuando yo me niego la oportunidad, yo mismo me estoy condenando. Entonces, es allí donde precisamente la condena no tiene que ver nada con Dios. Por eso, desde ese punto de vista, la doctrina de la predestinación muestra una estrecha relación entre la elección eterna y la vocación histórica. Es decir, desde ese punto de vista, yo que soy elegido por Dios, que Dios toma la iniciativa sobre mí, que Dios toma la iniciativa precisamente de llamarme y de elegirme, esa respuesta a ese propósito, a esa intencionalidad de Dios, yo la estoy dando precisamente dentro de la historia. La historia es precisamente ese escenario, ese campo en el cual yo puedo precisamente desarrollar ese propósito al cual Dios me ha llamado desde que me eligió y de que me llamó precisamente para una misión, para una tarea, para una vocación, para un propósito. Entonces la historia se convierte en el escenario donde precisamente yo respondo a la creación, elección de Dios para un propósito. Entonces la historia ocupa un lugar muy importante precisamente dentro de este desarrollo de la predestinación. Entonces, la historia es lo que nosotros vivimos cotidianamente. Aquí nadie está hablando de historia patria, aquí nadie está hablando de Miranda, ni de Bolívar, ni de Santander, ni de historia sagrada. No, la historia es lo que yo hago en mi diario vivir, mi cotidianidad allí, en el hogar, en el convento, en el monasterio, en la calle, lo que yo realizo en esa actividad diaria. Eso es lo que precisamente se llama la historia. Entonces, es en esa cotidianidad donde yo precisamente respondo a Dios dentro de esa elección que Él me ha llamado a mí para un propósito. Por eso, desde ese punto de vista, Juan Duns Scoto, ubicando precisamente la predestinación del lado de la criatura, no tanto del lado de Dios, porque ya es muy claro, Dios tomó la iniciativa y punto. Ahora el lado es de la criatura. Entonces Juan Duns Scoto te toma el lado de la criatura y desde el lado de la criatura él dice que esta criatura es contingente. ¿Qué es contingente? ¿Contingente qué significa? Como existe, puede no existir. Yo existo, pero podría no estar existiendo. Eso se llama contingencia. Por lo tanto, la criatura que es mirada por Dios singularmente, la criatura que es llamada por Dios, vive dentro de una contingencia. Y la historia ya es precisamente un desarrollo de la contingencia. La historia, como esa actividad continua, es una contingencia permanente. Nosotros todos los días estamos tomando decisiones. Desde la mañana yo me levanto y digo, bueno, me pongo un blue jean o me pongo un pantalón de drill. Me pongo tenis o me pongo zapatos. ¿Me afeito hoy o no me afeito hoy? Mire, desde un comienzo del día nosotros estamos tomando decisiones. Es decir, estamos dando prioridad a unas cosas y descartamos otras. Ese ejercicio se llama contingencia. Entonces, la criatura que somos nosotros, somos criaturas contingentes. Es decir, como existimos, podemos no existir. Y es allí donde precisamente Dios nos mira a nosotros dentro de nuestra condición, y es a eso a lo que precisamente Scoto apunta. Y ese ser elegido, mirado, elegido y con un propósito según Dios, ese ser está llamado, según Juan Duns Scoto, a una orientación final de la providencia. ¿Cómo la providencia? La providencia significa precisamente capacidad de mirar hacia el futuro. Cómo Dios, cuando elige una persona, la elige para un propósito concreto, Dios está mirando ese ser en el futuro, Cómo Dios mira ese ser en el futuro. Por eso la palabra providencia significa mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Entonces, cuando yo estoy bajo la providencia de Dios, significa que Dios me está mirando a mí en condiciones futuras.
Entonces, desde ese punto de vista, la predestinación, y mire incluso la palabra pre, ese prefijo significa antes, pre significa antes, y destinación, destino, o sea, Dios tiene en su mente, antes de crearme, ya tiene en su mente el destino que yo voy a tomar. Dios antes de crearme, según el modelo que nos habla la carta a los Efesios, según el modelo que nos habla también la carta a los Colosenses, porque en los Colosenses también hay un cántico hermosísimo, un cántico cristológico que nos habla también de cómo fuimos creados según la imagen de Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. Nada existe sin Él. Todos fuimos creados según un modelo que se llama Jesucristo. Y ese modelo entonces, cuando Dios me creó, tenía un modelo. Y ese modelo se llama Jesucristo. Y antes de crearme, ya estaba en la mente de Dios. Él ya sabía para dónde iba yo. Predestinación. Me elige para un propósito concreto. Me elige para una destinación concreta. Me elige para una misión concreta. Y eso es lo que se va desarrollando a lo largo de la historia. Por eso, desde ese punto de vista, es muy importante ver este tema de la predestinación como algo que está completamente ligado a lo que se llama la teología de la historia. San Buenaventura, que es un franciscano también muy importante y cuya fiesta se celebró este lunes 15 de julio, San Buenaventura precisamente trabaja muy bien el tema de cómo nosotros debemos de tener una inteligencia espiritual para descubrir a Dios en las actividades de la vida cotidiana. Inteligencia espiritual. La palabra inteligencia significa leer dentro. Intus legere en el latín, leer dentro de las cosas, que yo sea capaz de leer dentro de mi enfermedad, leer dentro de mi situación humana, leer dentro de mi vida diaria, que yo sea capaz de leer dentro de una realidad y descubrir allí lo que Dios precisamente me quiere comunicar. Eso es teología de la historia. Y un paréntesis, el Papa Benedicto XVI, precisamente su tesis doctoral fue su tesis sobre la teología de la historia en San Buenaventura. Entonces, es muy importante darnos cuenta que esa historia está marcada precisamente por un acontecimiento en el cual Dios se va manifestando paulatinamente a sus criaturas y donde precisamente esa historia, que es una, porque solo hay una historia. Antes nos hablaban de historia profana, de historia sagrada, esos lenguajes ya no existen. Solo hay una historia y Dios se comunica y Dios se manifiesta en esa única historia. Entonces, en esa historia única es donde Dios precisamente se va manifestando y va haciendo que su criatura, que ha sido elegida, que ha sido predestinada, que ha sido mirada de una forma singular, vaya desarrollando dentro de la historia ese propósito al cual Dios los llama. Entonces, Escoto, por eso, desde ese punto de vista nos invita mucho a nosotros a darnos cuenta que esa contingencia humana, esa elección permanente en la que estamos, el hecho de existir o de no existir, esa contingencia permanente humana está anclada precisamente a la libertad. Y nuestra libertad está anclada a la libertad divina. O sea, cuando Dios nos creó libres en el amor, en la bondad y en la belleza. Mire qué tan interesante. Dios nos creó en la libertad, en el amor, en la bondad y en la belleza. Tristemente, todo eso se derrumbó con el tema del pecado. El pecado destruyó todo eso que les acabo de decir. Como decimos coloquialmente, se tiró el proyecto de Dios, se lo tiró el pecado. Y por eso es que hablamos de contingencia, porque si el pecado no existiera, fuéramos permanentemente seres existentes, permanentemente. Pero como el pecado introdujo en mí el tema del mal, porque yo fui creado en la bondad, o sea, en el bien,
pero el pecado introdujo en mí el tema del mal. El mal ya me pone a mí a optar, bien o mal, muerte o vida, gracia o pecado. Entonces ya soy yo el que precisamente por el pecado, pues tengo que tener siempre presente un opuesto, un opuesto. Si yo digo sí, tengo un opuesto que es el no. Si yo digo vida, hay un opuesto que es la muerte. Si yo digo gracia, hay un opuesto que es el pecado. En Dios no hay opuestos. En Dios no hay opuestos. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Dios en su libertad no tiene opuestos. Él es siempre, eternamente bondadoso. La libertad de Dios siempre está inclinada al bien, al amor. Mientras que nuestra libertad por el pecado está inclinada no solo al bien, sino también al mal. Por eso somos seres contingentes. Y por eso es que Escoto nos invita a darnos cuenta que dentro de esa contingencia tenemos la libertad, y esa libertad fue creada en la libertad divina, que después con el pecado esa libertad se ve ya resquebrajada, agrietada, esa libertad pues se ve ya en unas condiciones completamente diferentes. Por eso es muy importante darnos pues cuenta desde ese punto de vista cómo dentro del desarrollo de la historia, dentro del desarrollo de mi vida cotidiana, dentro del desarrollo de mi condición contingente, en ese desarrollo es donde precisamente nosotros estamos en esos eventos, en esas actividades cotidianas, es donde precisamente nosotros estamos viendo permanentemente ese juego entre libertad humana, libertad divina, entre la contingencia humana y la iniciativa permanente de Dios, que siempre es por el bien y por el amor, porque Él no tiene opuestos. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la historia donde nosotros vemos ese acontecer, y por eso la historia hay que mirarla desde ese punto de vista como el desarrollo de una libertad, la libertad humana, que resquebrajada, agrietada, hace que la historia precisamente se muestre como nosotros vivimos actualmente y como nosotros la vamos desarrollando, ¿no? La historia pues es digámoslo así, un devenir, un acontecer permanente entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida, entre la gracia y el pecado, porque es un escenario donde yo pongo en escena mi condición de contingente. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante darnos cuenta, pues, cómo a partir de allí nosotros tenemos que pensar que el obrar de Dios se funda siempre en su libertad eterna. Y por eso es que la predestinación desde ese punto de vista nos lleva a nosotros a darnos cuenta cómo la predestinación es clave para la comprensión teológica de la relación de Dios con el hombre. Entonces, todo esto que les he dicho, que es muy resumido, en la persona de María se ve claramente. María es una criatura, María es un ser contingente, María también recibe una libertad cuando fue creada en la libertad, la bondad, la belleza y el amor. María también, desde ese punto de vista, es una criatura, pero entonces hay una cuestión que es muy singular en María y que es lo que hace que precisamente ella tenga una condición particular, singular y especial de ser inmaculada, ¿no? Y es el hecho que precisamente en ella no está ese pecado original. Podríamos decir desde ese punto de vista que la libertad humana de María se inclina siempre hacia el bien, se inclina siempre hacia el amor, se inclina siempre hacia hacer el bien. Que digamos que María no tuvo, digámoslo así, la decisión de hacer el mal. No tuvo la decisión de hacer que su libertad se inclinara al mal, sino que su vida, su libertad, desde la concepción, ella fue una mujer siempre que su libertad se inclinó a hacer el bien. Por eso es que desde ese punto de vista María es un modelo permanente de lo que hubiera pasado, de lo que hubiera pasado con nosotros si el pecado no hubiera llegado a nuestras vidas. Es un modelo
de lo que realmente hubiera pasado en nuestras vidas. Como seres elegidos por Dios, creados por Dios, con un propósito concreto, si esa libertad estuviera siempre hacia el bien, María es el mejor ejemplo que nosotros tenemos de lo que nos hubiera sucedido a nosotros si el pecado no hubiera resquebrajado todo ese proyecto que Dios precisamente hizo con nosotros desde que nos pensó y nos creó. Entonces, por eso María se torna en un ejemplo, y por eso la invitación precisamente con la Inmaculada Concepción a partir de esta temática de la predestinación es que nosotros precisamente nos pongamos nosotros en la tarea, en nuestro diario vivir, de mermar esa condición de pecado. Si no somos agraciados en su totalidad, como fue María, agraciada en su totalidad, nosotros tenemos una gran oportunidad, hacer que ese pecado pierda terreno en mi vida y que sea la gracia la que vaya ganando precisamente, vaya ganando espacio y terreno en nuestras vidas. Esa es la invitación que incluso la Iglesia hace cuando declara el dogma y la Inmaculada Concepción, que aunque es una mirada muy singular de Dios sobre María de Nazaret, sin embargo ella se coloca como modelo para nosotros en el sentido de que nosotros estamos llamados a luchar permanentemente porque el pecado merme su condición, merme su capacidad de acción en nosotros y que sea precisamente la gracia la que se empeñe continuamente en nosotros a darnos esa posibilidad de que nosotros podamos realmente poder también acercarnos a ese modelo, que si no lo podemos imitar en su totalidad, sí nos podemos acercar, sí nos podemos aproximar. Y es a partir de esa lucha permanente, precisamente, de colocar nuestra libertad al servicio del bien, al servicio de lo bueno, al servicio del amor. Que nuestra libertad no esté al servicio del mal, ni del pecado, ni de la muerte. Que nosotros hagamos precisamente de nuestra libertad, una energía de vida, no una energía de muerte. Entonces, que nosotros inclinemos nuestra libertad siempre en la búsqueda de las cosas del bien, del amor, de la bondad, de la vida, y no de lo contrario. Entonces, por más que somos seres que tenemos los opuestos siempre permanente allí, porque por nuestra condición de contingente tenemos el opuesto siempre permanentemente, lo que no tiene Dios. Entonces, por más que tengamos esos opuestos permanentes, mi libertad me lleva a que yo diariamente me proponga a ir mermando terreno del pecado en mi vida y que yo pueda realmente ser una persona muy cercana, si no totalmente, muy cercana a ese modelo que es la Virgen María y que por eso pues se nos propone a nosotros como ejemplo de vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nos damos cuenta pues de cómo es necesario para nosotros conocer muy bien la Sagrada Escritura también, porque allí nosotros tenemos los fundamentos para esto. Por eso nosotros podríamos responderle a aquellos que dicen si la predestinación tiene un fundamento bíblico y escriturístico, podríamos decirle sí, lo tiene. Y acabamos de leer dos textos, el de Efesios y el de Romanos, y nos queda pendiente el de Colosenses, que se los dejo a ustedes para que lo estudien en la carta a los Colosenses, ese himno cristológico tan hermoso que también proclamamos en las vísperas. Entonces, desde ese punto de vista nos damos cuenta que sí hay fundamentos escriturísticos y bíblicos que nos llevan a nosotros a pensar que la predestinación sí es una iniciativa de Dios. Si partimos de que la Sagrada Escritura es una inspiración divina, nos damos cuenta que esa predestinación es una inspiración divina, por lo tanto es una iniciativa de Dios que Él le transmite al ser humano y que está plasmado en esos textos de la Sagrada Escritura. Entonces, es allí donde nosotros vemos claramente la relación que existe precisamente tan importante entre Dios que nos crea, nos elige y nos llama a un propósito, y la libertad humana que se pone al servicio de eso dentro de su contingencia, dentro del escenario que se llama historia, tal cual lo hizo María. Puso a disposición todo su ser
y aprovechó su historia, su contexto, su vida cotidiana, su historia permanente, la puso al servicio precisamente de ese propósito y de ese proyecto de Dios, y por eso ella es modelo. Ella es modelo precisamente desde ese punto de vista, porque se propone allí a ponerse toda al servicio de Dios y a poner todo su ser al servicio de Dios, y a darnos cuenta que su condición de inmaculada es que ella siempre dirigió e inclinó su libertad al bien, a la bondad, al amor. Si fue concebida sin pecado, significa que en ella su libertad no tenía opuestos, sino que era una libertad que siempre estaba inclinada al bien, al amor, a la bondad, a hacer siempre precisamente lo que Dios le propuso a ella, al crearla, a elegirla y al llamarla para un propósito. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista lo importante pues de María y lo que ella representa para nosotros. Con esto pues quise contribuir en este día a esta gran jornada de ustedes, en este momento, pensando en nuestra madre Beatriz de Silva, en sus hijas las concepcionistas, y en este misterio sacramento. Significa misterio sacramento, donde Dios manifiesta la abundancia de su gracia. Él manifiesta la abundancia de su gracia en María de Nazaret, y por eso nos la propone como un modelo de vida. Entonces yo espero que esta reflexión sirva y contribuya un poco en esta jornada tan importante para ustedes. Que Dios pues los bendiga a todos y a todas, y que el Señor pues nos siga llevando por los caminos del bien, y que nuestro propósito en la vida sea ese, de hacer que el pecado pierda terreno en mi vida y que sea la gracia la que vaya ganando ese terreno. Dios los bendiga a todos y a todas. Un saludo muy especial a las hermanas concepcionistas, y que la bendición de Dios venga sobre todos ustedes y que acaben de pasar un resto de día muy feliz. Hasta luego, paz y bien, que Dios los bendiga.